Desde los comienzos, la libertad de prensa fue lo que definió a Estados Unidos. Incluso Thomas Jefferson, que ayudó a redactar la Declaración de Independencia, creía que unos medios de comunicación libres eran esenciales para una nación libre. Eso fue en 1787. Hoy, nuestros periódicos parecen perder importancia en un mundo multimedia controlado por unas pocas empresas de comunicación. Somos la sociedad más dominada por los medios en el mundo. Jeff Cohen es uno de los críticos más feroces de la industria. Media docena de corporaciones poseen y controlan la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país. La misma gente que hace propaganda en América gobierna este país. La prensa y los canales informativos son solo una pequeña parte de los vastos imperios mediáticos que producen productos de entretenimiento y venden un estilo de vida basado en el consumo. Los que dirigen las corporaciones mediáticas también dirigen las compañías petroleras y los contratistas militares de América. Y estos son los que también poseen los medios de comunicación. No tenemos medios estatales, pero así parece. Es el Estado corporativo. Así parece que los medios de comunicación americanos no se limitan a dar noticias. No son independientes del sistema, sino su pilar. Defienden los intereses de los que gobiernan América. Hace 30 años, 50 empresas dominaban los medios de comunicación de este país. Ahora se ha reducido a 6. Estos gráficos ilustran esta concentración. Con las nuevas empresas digitales globales como Google o Facebook, los medios basados en Estados Unidos se convierten en una fuerza transnacional. Los medios americanos están poseídos en su mayoría por fondos de cobertura, fondos de inversión y compañías financieras. Barry James Dyke ha estudiado la propiedad de los medios de comunicación. La investigación que he hecho es inequívoca. Las empresas de medios, las principales empresas de medios como Disney o CBS, son propiedad de empresas de fondos de inversión. Los accionistas mayoritarios son propiedad de las empresas de fondos de inversión y obtienen una gran cantidad de sus ingresos de estas empresas. ¿Son investigadas por los medios? No, no lo son. No son responsables ante el público. ¿Sabe el público lo que están haciendo? El público realmente no tiene ni idea. No sabe lo que están haciendo. En su libro ha recogido sus conclusiones en forma de gráficos. La gente no va a saber la verdad. Hay una gran cobertura política que suele tratarse como un evento deportivo con énfasis en los resultados electorales. Mary Boyle sigue la cobertura mediática de las elecciones. ¿Y el papel de los medios? ¿Ayudan a fortalecer nuestra democracia o más bien a dividirnos? Hay varias cosas que pasan ahí. Hay canales de cable que están en diferentes campos. Fox News muestra a la derecha. MSNBC muestra a la izquierda. Con esta división tenemos americanos que solo siguen el canal que quieren escuchar, que expresa sus puntos de vista. No hay mezcla de opiniones ni debates. También vemos la contracción de los medios. Recibimos menos cobertura de lo que sucede.
Esto es muy preocupante, sobre todo porque hay aún menos cobertura de lo que ocurre en la política. El mundo es muy diverso y los medios americanos no. La élite del poder tiende a reflejar las opiniones del gobierno y de las personas que lo conforman. Los políticos disidentes como Jesse Jackson Jr. tienen dificultades para difundir sus opiniones. Algunos de los titanes de los medios y de la industria son parte del problema. Dan forma a una narrativa para los americanos. Llevan a millones de personas a votar por sus candidatos, y los americanos tienden a votar por el sistema del que oyen hablar. El historiador Eric Foner dice que no se trata solo de un sesgo político, pero los medios de comunicación como negocios se centran en los índices e ingresos. Esa idea del poder detrás de las personas que ocupan los cargos no está muy presente en nuestros medios, ni en la mente de la gente. Personalizan la política y sus personalidades combatiendo entre sí, pero no se fijan en quién está detrás del escenario. Si los medios se centran en personalidades y sus peculiaridades, las escapadas sexuales de Clinton o el lugar de nacimiento de Obama no son temas irrelevantes, pero quizá es por la naturaleza de los medios de hoy, que deben ir a por la noticia rápida. El reportaje de investigación profundo no se enfatiza tanto como antes. El escándalo y la personalidad venden periódicos. No se habla de cómo funciona el sistema. Muchos ni siquiera lo entienden. Es difícil de entender. Es un país enorme con una economía y un sistema político muy complicados. Así que es difícil entender cómo funcionan las cosas. El sentimiento antigubernamental asociado a la derecha es también una respuesta a ese sentimiento. Es un sentimiento de que el gobierno es distante, no responde y no representa realmente al pueblo, sino que representa a unos intereses particulares. Y es un pensamiento bastante popular en América. A los grupos de vigilancia de los medios también les preocupa la falta de diversidad que los hace poco representativos de su país en términos raciales, étnicos y de género. El credo no escrito del New York Times es que no hay márgenes aquellos de los que dependen económicamente. Chris Hedges fue un periodista galardonado del New York Times y una estrella mediática americana. Y eso significa la élite del poder y los anunciantes. Pero es flexible. ¿Tiene alguna posibilidad de hacer periodismo? Claro, hay restricciones. Y no significa que no sean estrictas. El trabajo de Hedges es muy respetado, pero cree que gran parte de la prensa es en definitiva una farsa que encubre al poder, sobre todo cuando relata las elecciones. Es un teatro político, la narrativa personal del candidato, todo es irrelevante. Todos los países totalitarios, como Siria o Irán, han tenido elecciones. Todos juegan la farsa, incluso Alemania del Este lo hizo. Tenemos medios corporativos que pretenden que esa farsa sea real. Esta ilusión sigue siendo muy poderosa. La gente está cambiando, pero la ilusión sigue siendo tan poderosa que la gente confunde dónde existe realmente el poder.
¿Cómo cubre el New York Times los centros de poder que se dice que gobiernan América? Chris Spanos edita el New York Times Examiner, que supervisa el contenido del periódico. El New York Times como institución es casi como una mini-nación. Y la correspondencia, los escritores, los editores, son casi como diplomáticos en su comportamiento ante otros políticos y diplomáticos. Son muy influyentes. ¿Son un difusor de ideología y no solo de información? Claro. Difunden una ideología muy particular. Sus lectores son sobre todo los gerentes y las personas que ganan más de $90,000 al año, por lo que atienden a una perspectiva gerencial y tienen una visión propatronal. Cuando discuten las relaciones laborales, suelen tener un punto de vista propatronal. Periodistas financieros como Stacey Herbert y Max Keiser descubrieron que la visión proempresarial de los medios era a menudo poco informada. Desde diciembre de 2008, después del desplome de Bear Stearns y Lehman Brothers, cuando el mercado caía a 1000 puntos al día, el jefe de noticias de la BBC nos dijo que teníamos un contrato por 10 episodios. ¿Creéis que la crisis durará estos 10 episodios? Pues la gente encargada de planificar lo que cubre está muy desinformada. Los medios principales están muy endeudados. Las organizaciones de noticias se han tenido que volver más entretenidas y para competir se han cargado de deudas, así que respecto a los banqueros, no quieren insultar a sus prestamistas porque les podrían cortar sus líneas de crédito y no son imparciales en ningún sentido de la palabra. Se puede ver en el New York Times. Su cobertura de Wall Street es lamentable. Una razón por la que la prensa está a favor de los negocios es porque ellos mismos son un negocio. Los que dirigen las compañías de telecomunicaciones se pagan a sí mismos increíbles salarios y bonificaciones, como los banqueros. Les Moonves ganó 59 millones en 2009, pero no se detuvo ahí. El otro día se supo que en 2010 ganó $70 millones. Es el presidente de la CBS. Pero tú dices que ellos dirigen sus negocios como si fueran bancos. Eso es genial, es el salario de un banquero. $70 millones. Es mucho dinero. Eso es lo que reciben. Las empresas de medios son una parte de este sistema de los que gobiernan América, una parte de estas relaciones de interconexión con las instituciones financieras. Sin duda alguna, hay empresas de medios parte del imperio. Las empresas de medios, los banqueros, hay sindicatos masivos. Pero los medios son parte de ello y los gestores de activos. Exactamente. Las corporaciones que poseen los medios americanos y la televisión tienen mucho dinero y son muy poderosos. La gente en la cumbre de las cadenas de noticias cobra un montón de dinero. Nunca he cobrado nada parecido al dinero que gané cuando trabajaba para General Electric. Hay una autocensura por la que la gente de la cima aprende a no marear la perdiz, porque saben que si lo hacen perderán sus increíbles sueldos. Periódicos como New York Times o Wall Street Journal suelen crear estructuras alrededor de historias más graves para decirnos lo que debemos creer. Establecen la agenda que influye en lo que cubren también los telediarios. Por ejemplo, no se centran en la desigualdad y las diferencias de clase. No hay clase obrera. Promueven la idea de comprar un billete de lotería. Ya estás pensando que puedes ganar. Así que, si eres de la clase obrera o estás desempleado, tienes la esperanza de que vas a entrar en la clase media.
Se ha prestado muy poca atención a la clase. Se sienten mucho más cómodos hablando de diferencias raciales o étnicas. Al mismo tiempo, en sus prácticas comerciales son muy conscientes de la demografía, de la clase a la que atraen, la clase alta. Correcto. Internet es un ejemplo perfecto en el que estás comprobando quién eres para saber exactamente cuánto ganas y así poderte vender productos adecuados. Esa es la locura de la sociedad de consumo creada por el capitalismo moderno. Y aunque hay una realidad de clase trabajadora, gobernante o burguesa, la gente ha sido entrenada para no pensar en esos términos. Algunas cadenas, como Fox News, prefieren sentirse más cómodas presentando un discurso político derechista. There is a school of thought that says we should have given the citizens of Baghdad 48 hours to get out of Dodge and flatten the place. Then the war would be already over, and we could have done that in 2 days. Los viejos medios están siendo superados por los nuevos, dice George Scribner, que estudia cómo los consumidores ricos impulsan el marketing en una era de creciente desigualdad económica. Los medios son propiedad de todos. Todos tienen acceso a Twitter y existe este nuevo tipo de creación de coaliciones rápidas y fluidas, como Occupy Wall Street o la Primavera Árabe. Hay un nuevo control y equilibrio. No creo que se reestructuren los ingresos, pero hay algo más que podría ayudarnos cuando las cosas se pongan mal. Hoy la democracia está en los medios digitales, no en la política, ni en las grandes empresas, ni en el dinero. Sí, es cierto. Se debate si Internet es realmente libre, dado el control empresarial y la censura gubernamental. Al mismo tiempo, la actividad de los medios todavía tiende a girar en torno a una élite política con autoridad. Los americanos de a pie creen que es totalmente justo. Ven diferentes puntos de vista y gente que es crítica a veces. Ven a los medios liberales. La propaganda de la Unión Soviética era muy poco efectiva porque nunca pretendía tener dos puntos de vista. Tenían un solo punto de vista que decía lo bien que iban las cosas. Pero en nuestro país la propaganda es realmente efectiva porque tiene la apariencia de un debate. Jeff Cohen señala que al igual que se engañó a los americanos sobre Irak antes de la guerra, se les está engañando hoy sobre Irán. En un estudio sobre este conflicto, de 393 personas que fueron entrevistadas, solo 3 estaban en contra de la guerra. Casi todo lo que sabíamos sobre Irak antes de la invasión ha resultado ser mentira, y casi todo sobre Irán no es exacto. Hace unos meses, el New York Times dijo que la Asociación Internacional de la Energía Atómica había dicho que el programa nuclear de Irán tenía un objetivo militar. Unos críticos de los medios fueron al Time. Se les pidieron ese informe. Estos dijeron que nunca habían oído hablar de él. El Times sabía que había cometido un grave error y quitó esa frase de su página, pero se negaron a corregir su error. No solo se hace propaganda de las guerras, los medios de comunicación no suelen cubrir a las personas que dirigen las cosas entre bastidores.
Piensas que hay algo de subjetividad periodística en este tema en concreto, pero en muchos casos los reporteros me han dicho que no podían ser más duros con el Pentágono ni con las empresas, no porque tenían contratos publicitarios importantes con ellos, y si no nos presionarían. Entonces escribimos las historias sobre la guerra de Afganistán, repetimos lo que el presidente ha dicho, pero no investigamos estas conexiones. David Swanson, que escribe sobre política militar, está de acuerdo. Los medios corporativos en América están integrados con el complejo militar industrial. Algunas de estas corporaciones obtienen beneficios de ambos. Hay dos partidos políticos importantes que no tienen mucho desacuerdo en este tema, así que no es un tema de debate, no es una noticia aceptable. Michael Clare dice que lo mismo ocurre cuando se trata de la industria del petróleo y el gas. Los medios de comunicación no cubren esto en su mayor parte. Dependen en gran medida de los ingresos por publicidad, por lo que son muy cuidadosos con lo que dicen. Las grandes empresas ricas y anunciantes en los medios no suelen ser examinadas por estos. Este fue el caso de la crisis financiera. Son cuestiones difíciles de entender y parecen muy arcanas y sin importancia para el americano medio. Es posible que algunos medios estuvieran intentando explicar por qué se trata de una información crítica que los votantes necesitan. Con todo, se puede culpar a los medios por el colapso financiero. Es fundamental la transparencia y el escrutinio de los actores poderosos, de lo que quieren y lo que están haciendo para salirse con la suya. La crisis financiera es un ejemplo perfecto. Together we can give you and your wealth the wings to soar. Goldman Sachs Wealth Management. Los medios se han vuelto tan omnipresentes que muchos americanos empiezan a sentirse víctimas de la sobrecarga de información. Cuanto más ven, menos saben. La sobrecarga de informaciones es una seria amenaza para la democracia, porque esta no funciona si la gente no está atenta. Nadie va a hacer responsables a los miembros del Congreso. Tienes que asegurarte de que te escuchan. Y existe una tensión sana entre los que se preocupan por proteger el proceso democrático y al gobierno de la influencia del dinero, y los que protegen la libertad de expresión y la privacidad. Nadie quiere censurar la información. Queremos que nuestros representantes tengan toda la información, incluso si viene de las grandes corporaciones o sindicatos. Es un interés muy concreto. Queremos estar seguros de que hacen su trabajo y buscan puntos de vista alternativos. La crítica de los medios suele centrarse en lo que se oculta y en cómo las historias de los medios determinan lo que pensamos. Es el poder de los medios y la razón por la que son una de las fuerzas que gobiernan. El poder en Washington está dividido entre el poder ejecutivo en la Casa Blanca, el poder judicial con el Tribunal Supremo, todos nombrados por políticos, el poder legislativo con 100 miembros del Senado
y la Cámara de Representantes elegidos en distritos de toda América. Un sistema formal que debería mantener al país en un rumbo estable de la democracia. No obstante, la gente más informada sobre cómo funciona realmente el gobierno afirma que el sistema no funciona y que los votantes no están al mando. Un miembro del Congreso dice: un grupo de élite que funciona a nivel mundial y fuera de la Constitución y del alcance del gobierno tiene enormes recursos. Una experta en elecciones dice: la política está controlada por los que quieren gastar millones de dólares para elegir o derrotar a ciertos candidatos. El jefe de un grupo de interés público dice: tenemos una plutocracia corporativa. Washington está gobernado por los grupos de presión que trabajan en nombre de los mayores intereses corporativos del país. Y un antiguo miembro del Congreso, que solo quiere hablar de forma anónima, nos habla de los grupos de presión. El 99% de las personas que presionan al Congreso son hombres y mujeres blancos que llevan trajes y corbatas caros y que van a las oficinas republicanas. Casi nunca veo afroamericanos, hispanos, asiáticos o musulmanes. Se ve a estos tipos bien vestidos que acaban de bajar de sus jets acudiendo a las oficinas republicanas para pedir algún tipo de reducción de impuestos. Este libro de William Domhoff detalla cómo el gobierno actual está dirigido por una élite poderosa fuera del gobierno. Sus conclusiones están respaldadas por personas con experiencia aquí en Washington, que dicen que el dinero y los intereses especiales tienen ahora el control. Hablamos con los líderes de 3 respetadas organizaciones de vigilancia que investigan las fuerzas ocultas que operan entre bastidores. Public Citizen se centra en la corrupción y rendición de cuentas. Robert Weissman, su presidente, describió cómo se aprueban las leyes. Cómo se desarrolla, implementa y hace cumplir una ley. En cada paso hay corporaciones que dominan el proceso. ¿Por qué los congresistas no desafían este sistema? Son productos del sistema. Han triunfado en este sistema de una manera u otra. Y los que los desafían van a tener que luchar contra el poder realmente arraigado. Hay muchos de ellos que son muy buenos y que desafían al sistema. Pero hay muchos otros que han llegado a Washington porque han descubierto cómo hacer que el sistema funcione para ellos, para conseguir cosas o para ser reelegidos. ¿De dónde proviene el dinero? Los primeros 100 donantes han suministrado el 77% del dinero que va a los comités de acción política. Eso significa que el 1% de los donantes están dando el 64% del dinero. Es una pequeña élite que va a hacer los aportes con influencia electoral. En el sitio web opensecrets.org documenta de dónde proviene el dinero de la política. Sheila Krumholtz, del Centro de Responsabilidades Políticas, lo supervisa. Muchas de las personas que se preocupan por el papel del dinero en Washington y los intereses privados que gobiernan el día a día creen que el Congreso y los responsables políticos tienen el poder. Pero que en realidad son los donantes, los patrocinadores de estas personas, los que mueven los hilos. Los políticos son como las marionetas visibles del poder, pero los de detrás de ellos son quienes están al mando. ¿Cómo podemos saber quiénes son?
Tenemos millones de registros de donaciones a candidatos federales, comités de acción política, incluso pactos de liderazgo, fondos que ellos controlan. También hay dinero que va directamente a los superpactos. Estos son los comités de acción política que solo dan contribuciones a grupos que gastan dinero para gestionar las campañas y los partidos. El problema es que hay un bote secreto de dinero recogido por grupos que no revelan de dónde viene el dinero. Están financiando anuncios políticos que a menudo son muy dañinos, pero muy influyentes. Y no tenemos ni idea de dónde viene ese dinero. Sus datos muestran que una minoría controla el proceso con unos pocos millonarios que financian la política. Hay 610 superpactos registrados. 195 de ellos están poniendo el dinero para los anuncios. Pero este gráfico demuestra este dramático gasto en publicidad de estos grupos. Así que, en 2012, vemos más de 100 millones gastados. Eso es un aumento del 100% desde 2008. Esta es una lista de clientes de grupos de presión entre 1998 y 2012. Les presentamos a los mayores donantes: la Cámara de Comercio Americana, la Asociación Médica Americana, la compañía General Electric y la industria farmacéutica de investigación americana. Estos son algunos de ellos, pero todavía hay más. 2012 podría ser un punto decisivo en la política americana por todo el dinero invertido. Mary Boyle, vicepresidenta de Common Cause, lo explica. Hay que mirar a las personas que más dinero dan a las campañas políticas. Son personas influyentes que dan mucho dinero a las campañas. Y quieren algo a cambio. Suelen ser empresarios diligentes que han ganado mucho dinero y no hacen inversiones sin beneficio. Es lamentable, pero compra tiempo en los medios de comunicación y apoyo a los candidatos que, al final, llegan al Congreso y pueden votar a su favor. Los mayores contribuyentes a las campañas en América son las instituciones financieras. También hay promotores inmobiliarios. Si uno es candidato, tiene que ser elegido prometiendo que apoyará las políticas respaldadas por las inmobiliarias y las financieras. ¿Y esto no pone en peligro la democracia? Las corporaciones son libres ahora debido a Citizens United y un par de otras sentencias judiciales para dar más dinero que antes. Y eso es una amenaza para la democracia, porque lo que hace es ahogar las voces de la gente. Es desalentador que en las elecciones de 2008 hubiera un enorme número de personas que querían un cambio. Parece que se está oponiendo resistencia a cada cambio por parte de minorías que son muy hábiles mirando esos cambios. Sin duda, las elecciones de 2008 fueron decisivas. Y nos decepciona que no haya habido más cambios. Obama aspira a ser reelegido y dedica su tiempo a recaudar $2.000 millones para campañas políticas. Por eso este escándalo involucra a ambos partidos. Es un problema bipartidista. Los 2.000 millones es solo para la carrera presidencial. La carrera nacional en general será de alrededor de 8.000 millones. Obama es un recaudador de fondos muy talentoso. Con este dinero enorme van a aplastar a los republicanos.
Es muy caro ser candidato a un cargo, ya sea a la presidencia o a la legislatura estatal. Solo hay que recaudar dinero de gente que quiere algo a cambio. El dinero en la política también paga a los grupos de presión. En 2011 hubo 12.654 grupos de presión que gastaron 3.320 millones de dólares en influir en políticos, agencias y autoridades. La semana pasada me reuní con un grupo de mujeres de Oriente Medio y me dijeron que querían conocer Code Pink y nuestro trabajo. Nos reunimos en la cafetería, miramos a nuestro alrededor y dijimos que toda esta gente está presionando al Congreso y creen que van a tener alguna influencia. Pero hay un lugar especial en el Capitolio al que no podemos ir. El lugar donde la gente que tiene dinero va a presionar. Pagan mucho dinero para reunirse con su congresista. Frances Fox Piven dice que es porque no todos los americanos votan o pueden hacerlo. Tenemos un sistema de representación electoral muy distorsionado. Está distorsionado no solo por el gran dinero, aunque eso es muy importante debido a la publicidad. Pero mucha gente no tiene derecho a voto, e incluso los que votan no están representados de forma justa. Esto ayuda a explicar por qué grupos pequeños pero bien financiados, como el lobby pro-Israel o el pro-militar, pueden tener tanto impacto. Es una red informal de la gente que gobierna América. Aunque no sea tan visible, ellos hacen la política, ya sea con políticos o con tanques. Todos están interconectados. Estos grupos están más unidos que divididos. Hay desacuerdos entre ellos, pero son desacuerdos sobre los métodos, no sobre los objetivos. Algunas personas piensan que deberíamos deshacernos de algunas armas nucleares. Otros piensan que hay que conservarlas todas. La realidad es que quienes tienen altos cargos en política y fuertes conexiones con los intereses del dinero y los propios intereses, dirigen el país. Ahora vamos hacia el Congreso, que ahora goza de menos de un 10% de aprobación. ¿Cómo se conoce a un congresista? Siempre hay un asistente que lleva algo, y lo único que consiguen es que la gente les halague. Están en su burbuja y no creo que reconozcan que el país es tan cínico con ellos. Los congresistas también son cínicos. John Conyers es el miembro más veterano. Se queja de que los grupos de presión los están abrumando. ¿La gente de Wall Street está donando al Congreso tratando de detener las reformas? Yo no veo eso, pero se sabe que está pasando. Si el Congreso quisiera reformar las leyes financieras, y parece que las detienen a nivel regulatorio por todas estas donaciones de los miembros del Congreso, o más bien de los grandes bancos y Wall Street. Lo vemos cada trimestre, pero no tengo ninguna razón para creer que haya habido un cese o una reducción. Y así se consigue el estancamiento. Más tarde se informó de que un enorme banco había perdido 2.000 millones de dólares apostando por productos exóticos. Si Jamie Dimon comete el error porque sabemos que es bueno, ¿qué demonios pasa en Citigroup y en un Bank of America? Los errores de JP Morgan, el mayor banco de América en términos de activos, trajeron a la memoria el año 2008, cuando las arriesgadas apuestas de los grandes bancos amenazaron con colapsar el sistema financiero.
Más tarde, los grupos del banco lucharon contra una nueva norma que, de haberse aprobado, habría evitado su pérdida. Internet se llenó de malas noticias. Es muy importante porque se trata del mercado de derivados. Esto podría no salir bien. Esto es muy importante porque se trata del mercado de derivados y no podría salir bien. El mayor banco de América es amigo de los federales. Hay un montón de deuda. Pero en ninguno de los comentarios se habló de los grupos de JP Morgan Chase. Los bancos se meten en problemas, se resbalan, y eso es lo que está haciendo el mayor banco de América, JP Morgan. Los bancos son sus propios peores enemigos. Sabemos que fuimos descuidados y estúpidos. Hubo un mal juicio. No sabemos si algo de eso es cierto, pero por supuesto, los reguladores deben examinar algo así. Ese es su trabajo. Estamos abiertos a los reguladores y a sus conclusiones, y queremos aprender de ello y mejorar nuestra empresa. Una de las sorprendentes lecciones de todo lo que condujo a la crisis es que no pueden controlarse a sí mismos hasta el punto de destruir su propia industria. Incluso si van a destruir su propia empresa, se destruirán a sí mismos, así que no podemos confiar en que sepan cómo controlarse. Public Citizen jugó un papel en prohibir el uso de información privilegiada por parte del Congreso sobre la información de las audiencias e investigaciones, lo que consideraban corrupción. Los poderosos no deberían crear un conjunto de reglas para ellos mismos y otro para todos los demás. Si esperamos que eso se aplique a las mayores corporaciones y a los ciudadanos más exitosos, debería aplicarse a nuestros funcionarios electos, especialmente en una época de déficit de confianza. El congresista Jesse Jackson Jr. lleva 17 años representando al segundo distrito de Chicago. Ha investigado cómo el sistema se puso al servicio de los derechos estatales y de los intereses especiales. Presenté la enmienda a la Constitución para garantizarnos el derecho a una educación de igual calidad. Ningún americano debería ser esclavo del Estado. La superación afroamericana de la Constitución con respecto a los derechos del Estado no fue atendida por el pueblo americano a través del tiempo, y es el mismo sistema en el que están atrapados hoy. Y no tienen ni idea de esto. Le preguntamos por qué el Congreso se ha vuelto tan disfuncional. Nunca la había visto más polarizada, más dividida según líneas geográficas y económicas políticas. No es lo que se suponía que debía ser la evolución de la democracia. Y el pueblo americano es la víctima de este proceso. Entonces, ¿quién gobierna América? Hay dos tipos de poder material en este país. Uno es el político y el otro es el económico. Nosotros, el pueblo, tenemos el poder de controlar y determinar el sistema económico, y hay una lucha constante entre el poder del pueblo y el poder económico. Nosotros controlamos a través del sistema político nuestro destino económico. Pero la mano fuerte del sistema económico controla el sistema político y manipula al pueblo. ¿Quién controla América? Un grupo elitista de personas que funcionan globalmente y fuera de la Constitución, fuera del alcance del gobierno. Tienen enormes recursos. Poseen los medios, el poder de investigar, de dar forma a las narrativas. Pueden modelar y colocar a los candidatos a cargos públicos y dar una imagen ante el pueblo americano, una imagen que a menudo no coincide con la realidad. Y aún así el pueblo americano ve esta imagen de liderazgo y la vota.
Conocimos a un antiguo empleado del Congreso. Aceptó hablar con nosotros solo si le borrábamos la cara y distorsionábamos su voz. Fue muy crítico en su descripción de cómo se toman las decisiones. Esta es una gran institución, pero hay un número incalculable de miembros del Congreso que pasan el 60% de su tiempo recaudando dinero. Y como tienen que presentarse cada 2 años, tienen que recaudar millones de dólares solo para ser competitivos y salir en la televisión. Porque la CBS o la CNN cobran estas escandalosas cantidades de dinero para conseguir anuncios de televisión. Debería ser gratuito o muy barato. Así que lo que sucede es que estos miembros del Congreso dependen de personal bien informado. Muchos acaban de salir de la universidad. Muchos de ellos son becarios para que tomen decisiones importantes sobre política exterior e interior, atención sanitaria o empleo. Nos contó que los funcionarios son comprados por intereses especiales y de grandes donantes. Y muchos de estos jóvenes acaban de salir de la universidad. Tienen que pagar estos enormes préstamos universitarios y de posgrado. Por lo tanto, hay una presión sobre ellos para ir a trabajar para los intereses lucrativos. Muchos funcionarios, incluso los progresistas, han dejado el Capitolio y han trabajado para las grandes compañías farmacéuticas o para las petroleras. Suelen ser las empresas más grandes de cualquier sector. Si estás mirando la política económica nacional en general, Wall Street es la influencia dominante. Como dentro de la industria financiera, ¿qué facciones son las más importantes? Siguen siendo realmente las instituciones más grandes las que marcan la agenda. Se han hecho encuestas sobre el destino que los americanos dan a nuestro dinero en el gobierno y casi nadie tiene ni idea. La gente sobreestima la cantidad de dinero dedicado a la ayuda. Y por supuesto, parte de ello se debe a que hablamos de armar a las naciones extranjeras como ayuda. Sin embargo, el verdadero problema no es solo el poder de estas empresas. El mayor problema de los Estados Unidos es que el pueblo americano no se organiza realmente en sus distritos del Congreso para mitigar el poder de los intereses especiales. No utilizan su democracia porque no saben cómo funciona el juego. Los donantes saben exactamente cómo funciona el juego. Les das a un miembro del Congreso el dinero y va a hacer lo que le han pedido que haga. No podemos ignorar la influencia financiera de Wall Street. Hemos dejado su impacto para el final sabiendo que en la América de hoy, este distrito financiero es un centro de poder clave, en el que el control del gran dinero lleva al control político y social. Un respetado ejecutivo corporativo nos dijo que los ricos ahora gobiernan América. Lo que está pasando en la economía se debe a la globalización y la digitalización de los negocios. Eso no se puede detener. El profesor Stanley Aronovitz habla del mismo esquema de hace 50 años. Wall Street, un sector financiero, es un líder del capital corporativo. Y así era a mediados de los 50. Ahora es más acentuado debido al declive de las corporaciones industriales.
Los americanos ven todo esto como una conspiración que opera como un centro de poder fuera del control democrático. Internet está lleno de vídeos sobre multimillonarios que lo controlan todo. It is a conspiracy of institutional corruption from the highest level. From international bankers to the super rich, from Washington to Rome, they're all in it together. And when ¿Es Wall Street una conspiración? ¿Y qué función cumple en América? ¿Es algo externo o interno? No es cosa de élites fuera del Estado. Claro que tienen una enorme influencia, pero la tienen porque el Estado está estructurado para apoyar su poder y autoridad. Leo Panitch, economista y analista, ofrece una perspectiva alternativa. Lucha contra la idea conspirativa de que un pequeño grupo de personas dirige las cosas. Habla de la estructura de la sociedad, de quien dirige realmente las cosas. Wall Street es también una industria con miles de empresas interconectadas. Están muy involucrados en la gestión de nuestro país, dice Robert Weissman, director de Public Citizen. No se puede entender lo que está pasando en el país en los últimos 30 años sin entender cómo Wall Street alcanzó el poder económico. Utilizan su poder político para borrar toda una serie de regulaciones que los controlan. Antes, los inversores compraban acciones de empresas reales que generaban puestos de trabajo, prestaban servicios. Se volvieron una parte enorme de la economía. Entonces, pasamos de una economía de producción a una basada en el consumo. Los consumidores pronto impulsaron el 70% de la economía. Al convertirse en una parte mayor de la economía, lograron utilizar el poder político en un ciclo horrible para el funcionamiento de la democracia. Y eso condujo al colapso en 2008. Los consumidores y los gobiernos se endeudaron más, compraron y vendieron deuda y cambiaban las leyes que regulaban sus actividades. Las medidas desreguladoras permitidas por la influencia política de Wall Street condujeron al desastre económico. ¿Por qué? Porque la economía también es esencialmente inestable y propensa a las burbujas y a las crisis. Trabajo con la teoría de que los mercados financieros son inherentemente inestables. Para evitar los excesos, necesitamos cierta intervención y supervisión. La idea que prevalece es que los mercados se inclinan hacia el equilibrio. Así, trabajamos con un falso concepto de cómo funcionan los mercados. Nos dijeron que lo bonito de la globalización es que nadie tiene el control. Hay una gran ventaja en ello, porque el control tiene sus propios problemas. De hecho, los mercados son más eficientes que los controles centralizados. Eso no significa que no deba haber ningún tipo de control. De hecho, cada vez que hubo una crisis, se hizo algo para evitar que se repitiera. El problema esta vez es el dramático aumento de la deuda. Estos son gráficos que muestran la deuda de los Estados Unidos. Es asombroso. Esto se complica aún más. Los nuevos instrumentos financieros, como los derivados, han convertido el sector en un casino mundial.
Los derivados pueden utilizarse como seguros. Se convirtieron en la base de los grandes sistemas de apuestas. Max Keiser afirma que solo unas pocas grandes empresas financieras dominan ahora el sector y la economía mundial. Sin duda está JP Morgan y la Fed en el sistema bancario central. Wall Street apuesta por los valores futuros y el rendimiento de las cosas de valor. Morgan y Goldman Sachs son los dos principales actores del mundo financiero global. Pronto, los directores, los financieros y los ejecutivos de unos pocos bancos de inversión y fondos de cobertura se hicieron ricos al controlar mercados de alto riesgo. Están conectados al sistema de bancos centrales, la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Pagos Internacionales de Suiza, el Banco Central de los bancos centrales. Su principal objetivo es mantener los tipos de interés lo más cerca posible de cero, hacer que sea lo más barato posible para la gente que pide dinero prestado para especular. Aunque estos mercados estén abiertos a todos, pocos comerciantes o inversores llegaron a estructurar los mercados para aumentar su propia riqueza y poder. Si alguna vez hacen una mala apuesta, enseguida van a cubrirla con un programa de austeridad, rescate o flexibilización cuantitativa. Un estudio suizo sobre las bolsas de 48 países examinó 24.877 acciones y 106.141 entidades accionistas. Descubrieron que solo 10 empresas dominaban la propiedad de las acciones. Son estas. Tenemos que hacer esta pregunta. ¿De dónde viene el dinero que se utiliza en esta especulación de nuestros mercados financieros? Barry James Dyke sabe eso. Entonces, ¿de dónde viene? El dinero procede de los ahorros de la gente o de sus fondos de jubilación. ¿Saben esas personas cómo se invierte o se gasta ese dinero? No tienen ni idea. Ahora, el público se está enterando poco a poco de lo que los de Wall Street especularon con inversiones arriesgadas que crearon un crash. Graydon Carter, editor de Vanity Fair, escribió: "La cadena de apuestas catastróficas realizadas en la última década por unos banqueros puede ser el mayor crimen no violento contra la humanidad de la historia. Derrumbaron la economía mundial, millones de personas perdieron sus empleos y sus casas, arruinaron el plan de jubilación de una generación, llevaron a unos 200 millones de personas a la pobreza extrema". En 2010, los sindicatos se manifestaron en contra de los crímenes de Wall Street. El 29 de abril hay una marcha en Wall Street, organizada por la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales. Hoy los medios están fuera y marchan por un robo. Según la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, han perdido millones de puestos de trabajo. Quieren que Wall Street pague. Quieren un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras. Intentamos recuperarnos de una crisis que es incluso peor que la depresión de 1930. Con todo, las reformas que se han propuesto luchan en el plano normativo por las empresas de Wall Street y los financieros. ¿Cree que tienen un poder desproporcionado para influir en el Congreso? Sin duda. No solo en el Congreso, sino también en las legislaturas estatales. Su fuerza dirige todo el sistema político americano.
El sector financiero ha contratado a 28 grupos de presión por cada miembro del Congreso para tratar de influir en sus decisiones. ¿Qué haces cuando los grupos de presión entran en tu despacho? ¿Cómo funciona ese juego? Es muy difícil para ellos reunirse conmigo. No se gastan mucho dinero en intentar presionarme porque tengo clara mi ideología, mi idea del gobierno representativo y de la Constitución. Pero aunque mi distrito es competitivo, hay otros más competitivos que el mío y cada miembro del Congreso, en esa medida, se convierte en un prisionero del proceso electoral. Sheila Krumholz dice que el poder de Wall Street está bien documentado. Wall Street y la industria financiera siempre han sido la mayor fuente de dinero para las campañas en América. No solo tienen comités de promoción política que pueden aportar cantidades máximas a miembros influyentes del Congreso, sino que también pueden aportar cientos de miles de dólares solo a sus socios y vicepresidentes en sus empresas. Esto afectará a las elecciones de 2012. Pueden reunir un montón de dinero, como en la carrera presidencial de 2012, donde, por supuesto, Mitt Romney proviene de la industria del capital privado. Antes fue Barack Obama el favorito de Wall Street. Así, Wall Street y los bancos son una parte muy influyente de la industria. Ese poder son los grupos de presión de Wall Street que sabotean las reformas financieras. ¿Están los reguladores haciendo las cosas buenas que el Congreso les dijo que hicieran? La respuesta es no. Están muy retrasados en emitir las normas como se supone que deben hacerlo. Las normas están siendo impugnadas casi siempre, en los tribunales, por la Cámara de Comercio o por las entidades financieras. Eso favorece a las grandes empresas a la hora de mantener las normas que han emitido. ¿Las reformas pueden ser aprobadas y saboteadas? Sí, sacan algo del Congreso donde tienen un enorme poder, aunque al menos en su mayor parte es una lucha pública. Y luego van a las agencias reguladoras, donde también tienen un enorme poder, pero suele estar por debajo del radar, fuera de las primeras páginas. Hace poco, en un programa de radio, hablé del poder de Wall Street y del colapso financiero con los periodistas Max Keiser y Stacey Herbert, y con Andy Stapleton, un activista de los derechos de los animales. Después de que su grupo hiciera caer el precio de sus acciones, la empresa quebró, pero entonces el gobierno lo llamó terrorista financiero y lo envió a prisión. Wall Street es como el Titanic, el barco insumergible que se hundió. Si el Titanic fuera la historia de hoy, Goldman Sachs y JP Morgan tendrían grandes apuestas que serían pagadas cuando el barco se hundiera. Y Hank Paulson estaría abajo aumentando la brecha. Esto me lleva a un nuevo estudio sobre los naufragios de los últimos cientos de años. Ha demostrado que, en realidad, las mujeres y los niños tienden a morir con más frecuencia que los hombres, y que el capitán no suele hundirse con el barco. Su tasa de supervivencia es la más alta. Estos tipos, como los llama Warren Buffett, armas de destrucción financiera masiva, utilizan los derivados para empeorar la situación, porque las apuestas que tienen a que estas calamidades empeoren se pagan con creces, y eso lo vemos en las cifras. ¿Es esto realmente cierto? ¿Qué están apostando contra nosotros? ¿Están esperando a que ocurran cosas malas? No todos los que trabajan en Wall Street tienen esa mentalidad, pero hay una cultura que en el lugar donde la gente ha aprendido a aceptar y justificar las cosas. Como estas inversiones, apostar en contra, cosas para fracasar, ya sea en un gobierno, un país o una empresa. Lo ven como si fueran números, no ven a la gente detrás, no ven a las familias que sufren.
Es asombroso que sea intencionado, que la gente haya hecho cosas para favorecer sus propios intereses. Sabían lo que hacían, era algo calculado y en la mayoría de los medios de comunicación parece que se representa como una especie de error, de cálculo erróneo. Queríamos que la vivienda subiera, pero bajó. No se nos puede culpar a nosotros. Todo el mundo lo estaba haciendo, así que no se puede procesar a nadie. Supongamos que hubo intención. ¿Es algo bueno o malo? Algunos dirían que es algo bueno, tener personas que son parásitos de una economía, porque los parásitos son útiles. El problema es que los parásitos no dirigen mi corazón, mis pulmones y mi cerebro. En América, los parásitos escriben el marco regulatorio que se supone que los gobierna. ¿Afecta Wall Street al capitalismo? ¿A nuestra creación de políticas? Se convierten en nuestros creadores de políticas, al menos por un breve periodo, y luego vuelven a los bancos. Como una puerta giratoria. Entran y salen de la administración de Bush y Obama. Diferentes cargos que están gobernando las finanzas son individuos que son exdirectores generales de los bancos. Es una relación incestuosa entre Wall Street y los políticos. Suena corrupto. Has preguntado quién dirige América y yo digo que es la ignorancia. Thomas Jefferson lo advirtió y dijo que hacía falta un medio de comunicación que informara a la población. Si no, perderíamos nuestra democracia. Me sorprendió cuando el Nasdaq abrió en Times Square. Un gran estudio con un gran escaparate. Decidí hacer un tour por la bolsa. Bernie Madoff, que estaba dirigiendo Nasdaq, me dijo que no podía ser. No había tour por la bolsa porque no había bolsa. Parecía una bolsa, había un edificio en el que ponía Nasdaq. Pero los que operaban eran ordenadores. El comercio algorítmico va mucho más allá. No se trata de individuos que corran riesgos personales. Se trata de ordenadores que tienen un crédito casi ilimitado, porque el coste del crédito es ahora cero y un banco como JP Morgan, con un saldo de 90 billones de dólares en derivados, puede prestar $1 billón a un programa informático para que haga una apuesta. Si la apuesta no funciona, reciben un rescate federal. Si la apuesta funciona, reciben una bonificación. Esto ha estado sucediendo desde hace varios años, pero se ha vuelto más desproporcionado y asimétrico. Este giro hacia los ordenadores ultrarrápidos es solo un ejemplo del cambio de poder que se está produciendo cuando las finanzas toman el control y los políticos cortejan a Wall Street en conferencias y en reuniones privadas. Es un símbolo de la época, porque hay presidentes y primeros ministros que cortejan a los financieros y a los industriales. Es un cambio en el poder relativo. No creo que las empresas puedan reemplazar el poder del Estado porque es otro tipo de poder. La soberanía sigue estando en manos del Estado. Eso no ha cambiado. Wall Street parece una teoría conspirativa, pero lo controla todo. Son los principales accionistas de todas las grandes empresas. ¿Qué ocurrió en el derrame del petróleo de BP? ¿Quién es el dueño? El mayor accionista es JP Morgan. No se puede parar lo que está pasando en el sistema. Todo el mundo sabe que el sistema está roto, ya seas un 1% o un 99%, un republicano, un demócrata, un anarquista o un comunista. Ahora hay que arreglarlo. Le daremos la última palabra a un académico, el historiador Eric Foner. Nos enfrentamos a un grave déficit de democracia, no solo en América,
sino también en otros países. No puedo decir que la plutocracia determine todo lo que ocurre en América, pero el déficit democrático se debe a que las cuestiones primordiales están ahora fuera de los límites de la democracia. No importa quién sea el elegido. Las cuestiones básicas sobre las finanzas, la globalización, sobre la pérdida de poder de la gente sobre sus propias vidas, no se discuten. No importa quién sea el presidente. Las cuestiones fundamentales a las que se enfrenta la gente no están expuestas a la consideración democrática. El gobierno no representa a la gente de a pie. Aunque la gente elige al gobierno, este no responde a sus necesidades. En esta serie hemos investigado quién gobierna América, examinando la historia de los conflictos profundos hasta la Revolución Americana. Hemos analizado el poder de los militares, las corporaciones, los medios y de Wall Street. Estas poderosas fuerzas suelen socavar la democracia en lugar de fortalecerla. Hay una batalla por el alma de América. ¿Por quién la gobierna? ¿Es posible una transformación fundamental o seguirán dominando los intereses privados y los americanos más ricos en un país que dice ser la democracia más dinámica del mundo? Creer en nuestra democracia es casi algo religioso, aunque exista la separación de la Iglesia y el Estado. Quizá por eso las opiniones que han escuchado en esta serie son rechazadas por el grupo de poder, por los académicos y la prensa. Creen que solo el pueblo tiene poder, pero los líderes de opinión no lo investigan. No se centran en los intereses, se centran en las ideologías, no en las instituciones. La idea de una élite de poder es un anatema para ellos, porque, si la gente lo cree, eso podría estimular el descontento y la disidencia. En la era de los medios globales, la gente no puede conocer narrativas contrarias a los mitos oficiales. Son discutibles, pero la mayoría de la cobertura política no debate otras perspectivas. Se basa en los expertos habituales que reciclan la sabiduría convencional. No se preguntan, ¿quién gobierna América? Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you the President of the United States.